Si estás atravesando un proceso de divorcio, este episodio es para ti. Vamos a hablar de cómo afecta el duelo por divorcio tanto a la pareja como a los hijos, cuáles son las estrategias que pueden ayudar a transitarlo y cómo poder explicar el divorcio de manera asertiva a los hijos. Bienvenidos al podcast Desde el Diván con Brendy y Tatis. Y bueno, como te comenté al inicio, el tema del día de hoy es duelo por divorcio. Este tema es importante que lo toquemos porque, bueno, no sé ustedes, pero al menos en mi época esto no se tocaba, a los hijos no nos hacían parte del divorcio, no nos explicaba nada, era nada más de pronto papá, mamá se divorciaron y creo que es muy importante que hablemos de esto y sobre todo tengamos las estrategias para saber cómo afrontar el duelo, tanto la pareja como los hijos, si es que los hay. Entonces, quédate hasta el final porque va a estar buenísimo este episodio. Así que, hola Brendy, ¿cómo estás? Muy contenta de estar contigo. Bueno, el tema de hoy está súper interesante, pero antes de comenzar, recuerden suscribirse, activar la campanita, darle like a este video para que no se pierdan ningún episodio nuevo y además al suscribirse a nosotros nos apoyan para continuar realizando este tipo de contenido y alcanzar cada vez a más personas. Así que ya recordando, bueno, Brendy, el tema de hoy está de verdad muy interesante porque creo que es algo de lo que hay que hablar. Creo que es algo de lo que se habla muy poco, a lo mejor sí entre adultos, pero cómo tocar el tema con los niños, la verdad es que es medio complicado. Yo vengo de una familia así, así que les voy a contar un poquito cómo fue, pero vamos a comenzar. Estamos hablando de duelo por divorcio. Muchas veces cuando las parejas se divorcian, se enfocan, pues ahora sí que en trabajar como el proceso de divorcio a veces es tan complicado que solo están viendo mis emociones, tus emociones, y se les olvida que si hay niños de por medio, ayudar a esos niños a que puedan transitar por ese duelo, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, al menos de los que yo conozco, como hay poca gestión emocional, se olvidan de los niños y se enfocan más bien en toda esta parte de los adultos. Entonces, vamos a llegar a ese punto, pero la primera pregunta es, ¿cómo afecta el duelo por divorcio tanto a padres como a hijos? ¿Y cuáles serían las principales etapas emocionales que cada uno puede experimentar? Aquí es importante porque el duelo por divorcio está sumergido en algo que es un duelo por ruptura amorosa. Sabemos que los duelos son pérdidas. En este caso, el duelo por un divorcio, por una ruptura amorosa, también conlleva la pérdida simbólica de algo que se tenía y que ya no se tiene. Entonces, de alguna manera, también se contacta con esta ausencia, con esta pérdida. Como los procesos de duelo, hay etapas similares, como el shock inicial, esta parte de negación, la rabia, ¿no? Poco a poco ir trabajando la aceptación, pero también es importante ver los diferentes niveles. Cuando estamos hablando de un duelo por ruptura amorosa, pues se involucran dos personas, hay una pareja ahí, y hay que saber que uno de los riesgos, los grandes riesgos en toda relación, que normalmente son los riesgos que colapsan cuando hay una ruptura amorosa, son los riesgos por rechazo o por traición, ¿no? Son los dos grandes riesgos en una relación. Entonces, cuando caemos en una ruptura, muy probablemente alguno de estos dos riesgos colapsó, sea porque hubo un rechazo o porque hubo una traición. Se fueron rompiendo también diferentes niveles, tanto de la intimidad de la pareja, la comunicación, la confianza, la pasión por la pareja, el grado de anhelo que tenía por el otro, la sexualidad y muy probablemente también el grado de compromiso que teníamos con la relación, ¿no? Todo esto sucede mientras tenemos un público alrededor que son los hijos. También existen rupturas amorosas y divorcios donde no hay hijos. Y también ahí hay este proceso, ¿no? De pérdida. Realmente cuando las relaciones se van disolviendo, hay como diferentes hipótesis o razones por las que se van disolviendo. Una que tiene mucho que ver
con esta como preexistencia de fatalidad que tiene que ver con esas relaciones que a lo mejor de matrimonio o de pareja de largo tiempo, en el que desde el inicio sabíamos, al menos la gente que estaba alrededor, sabía o intuía que esa relación estaba destinada a la fatalidad. No, incluso los mismos miembros de la pareja es probable que tenían muchas preguntas, dudas, pero al final hicieron, ¿no? Entonces, una disolución de relación puede ser porque al final el tiempo nos alcanzó y eso que era predecible y fatal se dio, ¿no? También puede haber una muerte lenta y en esta muerte lenta la disolución se lleva por un fracaso involuntario. Esto quiere decir que probablemente los canales de comunicación, las expectativas, los valores, las diferencias, las normas de convivencia, no se pudo. Es esta muerte lenta en la que estamos dentro de una relación. Si hay hijos, los hijos son un público y los hijos también van siendo testigos de este desgaste, van siendo testigos. Y esto hay que decir que puede ser un ingrediente para que cuando se atraviese la ruptura hay un duelo complicado, porque hay un estrés sostenido durante mucho tiempo. Es esta parte como de la rana hervida, porque vamos transitando una muerte lenta que probablemente a veces puede ser como carrusel, donde aparentemente hay una ola alta y podemos creer que hay reconciliación, pero luego de nuevo volvemos a caer. Entonces, esta parte de fracaso involuntario creo que es la parte más triste cuando se rompe una relación, porque mucho desgaste. Y también puede ser por una muerte repentina. Hemos hecho algún episodio de esto cuando aparentemente la relación va bien y de pronto se atraviesa una traición o de pronto uno de los miembros de la pareja dice, ya no me interesa esta relación, ya no puedo, pero esto llega en un momento en el que tal cual se percibe como una gran sorpresa porque la persona no lo esperaba, ¿no? Entonces, dependiendo de por qué se disuelve o cómo se disuelve, también hay esta parte de estrés que vivimos, porque volvemos a decir, los hijos son un público y cuando hablamos de hijos, no nada más estamos hablando de niños, estamos hablando también de adultos jóvenes o incluso de adultos. Y esto es lo que se percibe. Lo que sucede es que cuando estamos hablando de un divorcio, de una ruptura de niños con niños, hay que recordar que los niños no tienen una psicología propia, los niños están inmersos en el mundo psicológico de los padres, de la pareja. Entonces, cuando hablamos de niños, es muy común que el niño atraviese un proceso de culpa. El niño está todavía en un pensamiento mágico y de fantasía, y es probable que el niño atribuya ese fracaso de sus padres a alguna situación que él crea o perciba o atribuya que provocó, ¿no? Entonces aquí hay que trabajarlo de una manera muy importante porque el niño suele culparse y también suele hacer actos de reparación intentando que la pareja pueda recuperarse. Un niño se vuelve muy reactivo, se vuelve sumamente observador de las reacciones emocionales de los padres cuando estamos en ese proceso. Pero si estamos, por ejemplo, atravesando con adultos jóvenes, también para ellos es un duelo importante porque tienen que hacer una recolocación. En realidad, ellos, al final, con un mejor o peor matrimonio de los padres, ellos percibían una consistencia. De alguna manera, ellos percibían un techo seguro, una familia, un esquema, y de repente eso se rompe. Entonces también esto afecta. En mi práctica he visto que lo que más afecta a los adultos jóvenes y probablemente también a los niños, pero hablando de mi población adulta joven es cuando de repente hay esa muerte repentina, o sea, papá engañó a mamá, o sucedió, o mamá engañó a papá, o sucedió algo que no se esperaba, porque de hecho también a veces la pareja nos recuenta como una forma de, con mucho orgullo, a veces nos comenta la pareja, nunca nos vieron pelear y nos lo dice como de una manera muy orgullosos. De verdad, nuestros hijos nunca nos vieron pelear. Y cuando nos dicen eso, pues ellos sienten que nos lo dicen de alguna manera como lo hice lo mejor que pude, yo lo hice lo mejor que pude, pero el que nunca les hayan visto pelear, pues a nivel de un niño o de un adulto, significa que nunca me diste señales de que esto no iba a funcionar.
Y si nunca me diste señales de que esto andaba mal, cuando de repente a mí me llega, aunque como en mi proceso de pareja, esto pudo haber sido como una muerte lenta, en realidad desde el público que son los hijos, esto fue repentino. Y entonces eso se siente muy mal. Entonces, sí va a ser bien importante. El adulto joven también tiene un proceso y el adulto maduro o el adulto que a lo mejor ya no vive con los papás, ya no depende de los papás, también en algún punto va a atravesar un duelo, porque eso también exige una nueva reconfiguración desde cómo voy a dividir mis tiempos, mis lealtades. Hay mucha configuración de lealtad, hacia dónde van a ir las lealtades. En la parte de los niños es mucho más grave porque también a veces las leyes actuales en un afán por respetar el derecho superior del niño, también a veces hacen que el niño se exponga directamente pues a la decisión de con quién te quieres quedar, con quién estás más cómodo, y eso también, si no se maneja de una manera psicológicamente apropiada, puede generar mucho dolor y mucha culpa en un niño. Entonces el proceso de ruptura amorosa no va a ser fácil para ninguno de los miembros. Hablando también de cuáles son como estos procesos, al inicio de una pérdida suele haber una revisión obsesiva de lo ocurrido. Esta revisión obsesiva de lo ocurrido es parte del proceso de ruptura amorosa, donde uno de verdad hace una introspección que a veces puede ser obsesiva porque esto me está ocupando toda la atención de por qué esto falló, qué hice mal, qué hizo mal, quién se tuvo la culpa. Como hay una revisión obsesiva y en esa revisión movemos toda nuestra historia relacional y estamos pensando y ahí a lo mejor, pues si, dependiendo si fue por rechazo o por traición, empezamos a identificar las diferentes pistas que a lo mejor ya desde aquí puedo identificar por qué esto no funcionó. Pero también podemos atravesar tanto parejas como nuestros hijos, pues de repente sentimientos de soledad. Y esto en la parte de soledad emocional lo podemos atravesar todos los miembros, esta parte de extrañar tanto la figura paterna, materna, que a lo mejor estaba en casa y ahora no está, o los tiempos. Y en el caso de la pareja, también extrañar a la pareja, extrañar mucho a la pareja. Y este es un tipo de soledad emocional, pero también vamos a atravesar una soledad que le llamamos soledad social, que esto tiene que ver con la posición o rol. O sea, yo voy a tener que ir recolocando que ya soy una persona que a lo mejor en transición sigo casada, pero estoy separada, pero no sé si ya me voy a divorciar. Y también los hijos atraviesan esta transición de, pues mis papás están casados, pero no están juntos, pero esta recolocación de la posición o el rol también se vive con mucha soledad social. Por eso, en estas etapas es bien importante las redes de apoyo y en lo posible llevar un seguimiento terapéutico. Y también puede haber una etapa que tiene que ver con la persistencia del apego. Esto significa que no quiero soltar, tengo miedo de estar sola, tengo miedo o solo, tengo miedo a soltar, vivo con esa expectativa de regresar o no regresar. Esto también pasa a los hijos, esta expectativa, sobre todo con los niños que son muy atentos y están mirando. Entonces, de repente puede ser que haya algún cumpleaños o haya algún evento en el que se requiera que estén todos los miembros de la familia, aún en un proceso de transición donde vamos hacia un divorcio, y en esos momentos en los que volvemos a sentir que somos familia, haya como esta confusión de, de extrañar, de esta persistencia de apego, de pensar, pues esto a lo mejor sí se puede solucionar, ¿no? Entonces, cuando atravesamos también una ruptura, es importante que los miembros de la pareja y también la familia, los hijos, se trabaje con los hijos, sobre todo mientras más chicos hay un seguimiento más grande, conforme sean más grandes también se requiere un seguimiento, pero hay más capacidad de introspección y de reflexión, ¿no? De generar abstracción. Hay dos necesidades que son bien importantes. Una que tiene que ver con la necesidad del significado. O sea, yo tengo que encontrar sentido a esta ruptura. Llevo 25 años casada y de repente esto se acaba. Yo tengo que encontrar un sentido a esto. O fue mi primer amor de 15 años de noviazgo y a los 5 años se acabó y con un hijo de 2. Tengo que encontrar un sentido a esto, ¿no? Es lo primero que tengo que encontrar. También, en alguna medida, los hijos van a tener que encontrar un sentido a esto y ahí estamos atravesando con
pues con esta parte de resiliencia, con esta parte de encontrar un significado a lo que está pasando, porque mientras no encuentre un significado, es muy común ver a la persona en este sufrimiento preguntándose por qué, por qué, y normalmente la respuesta siempre es autoculposa, o la respuesta siempre va dirigida con mucha rabia hacia la otra persona, sobre todo cuando han habido situaciones de traición. Sí. Hemos hablado en algún episodio de infidelidad que si bien es cierto que la pareja es responsable como pareja de las situaciones que dieron lugar a que algo o varias cosas faltaran y se diera una infidelidad, el acto de infidelidad solamente compete a la persona infiel. Sin embargo, en esta búsqueda de significado puede ser que yo deje de ver mi responsabilidad y empiece con mucha rabia. Esto, de nuevo, con los hijos, esto es fuerte, porque a veces sin querer o queriendo se quedan inmersos en esta batalla, ¿no? Y hay otra que tiene que ver con una necesidad de cierre. Esto significa que yo tengo que hacer una recolocación tanto de mi autoestima como de mi proyecto de vida, como también de toda esta parte de entender ahora cuál va a ser mi nueva identidad, y en esa recolocación muchas veces también incluye la parte contextual, dónde me quedo, con quién me quedo, toda esta parte del divorcio que tiene que ver con los hijos, con la custodia, con la manutención, con todo esto que tiene que ver los horarios y las formas. O sea, hay todo esto y con obviamente un proceso legal que si no hay una colaboración de la pareja puede llegar a ser terriblemente exhaustivo. Ahora, yo acá tengo una pregunta, porque pueden haber diferentes estrategias, unas muy sanas y otras no tanto. Y por favor, personas que están escuchando esto, si están atravesando por un duelo de divorcio, una estrategia no sana y que de verdad puede dañar mucho a los hijos si tenemos hijos chicos o, bueno, no, esto aplica para adultos medianos, poner en contra de la pareja a tu hijo no es una buena estrategia porque puede ser que en ese momento tú te estés sintiendo súper, no lo sé si te traicionaron o si no lo esperabas o si te fueron infiel o cualquier cosa. Hay que entender que el divorcio es con la pareja, o sea, usar a los hijos para ponerlos en contra de la otra persona, de verdad, no es una buena estrategia y le hacen mucho daño a los hijos porque puedes hacer que el hijo se sienta culpable, estás nulificando si el hijo tiene este amor y que quiere ver al papá o a la mamá que a lo mejor ya no están en ese momento. Y si el niño lo quiere ver y tú le estás hablando pestes de la otra persona, el niño se siente culpable. Entonces, esa no es una buena estrategia. Es una estrategia, sí, sí es una estrategia, claramente, pero no es una estrategia sana. Entonces, tratemos de no hacer eso, porque de verdad no es sano para nadie. O sea, el resultado de eso puede terminar en relaciones muy complicadas entre los hijos y los padres el padre que o la madre que no está en ese momento. Entonces, Brendy, ¿qué estrategias pueden ayudar a los padres a manejar su propio duelo mientras apoyan a sus hijos en el proceso de adaptación y superación del divorcio? Bueno, aquí es importante porque tú manejaste una palabra que fue complicado. Realmente cuando empiezan estos procesos de triangulación, que es el nombre que tienen, triangulación o alienación parental, varias veces es porque la pareja, el proceso de ruptura ya se está generando en un duelo complicado. Así como en los procesos de duelo de los que hemos hablado, a veces un duelo se puede complicar. Esto significa que hay pensamientos muy intensos, muy intrusivos, desagradables, obsesivos. Hay este anhelo persistente de no te voy a perder, no te voy a soltar, sea por amor o por control, o por esta parte de preservar la imagen, no te voy a soltar. Hay esta falta de repente de interés en las actividades, una pérdida de proyecto propio, una soledad, una incapacidad de responsabilizarme de mí y de la situación, ¿no? Entonces, cuando yo atravieso por todo esto, es probable que una de las estrategias de afrontamiento que yo use para salvaguardar esto sea empezar a buscar aliados. Hay que saber que estamos dentro de un sistema y un sistema familiar no está exento de cómo funciona un sistema, ¿no? En general.
Y entonces podemos empezar a establecer ciertas lealtades que pueden ser bastante tóxicas y nocivas, desde los reposicionamientos, o sea, se va papá o se va mamá y yo elijo a uno de los dos de los hijos que están, o si hay uno solo, como hijo parental. Esto significa que antes eras mi hijo en una relación sana, madre-hijo, y ahora vas a ser mi confidente. Ahora vas a ser un sustituto de la pareja. Ahora vas a ser el mensajero que lleva mensajes a papá o a mamá que yo no voy a decir. Entonces, ese tipo de posiciones pueden ser muy peligrosas. También puede darse estos periodos, estas situaciones de triangulación en las que hay un rescatador, una víctima, un perseguidor. Y el rol del perseguidor es papá cuando estoy con mamá y es mamá cuando estoy con papá. Y de repente es común algún momento, algún consultante me decía, un consultante joven me decía, yo ya no puedo escuchar más ni a mi mamá ni a mi papá, ya no puedo escuchar más, porque los quiero a los dos y ya no sé qué hacer. Porque además en ese sentido estamos jalando de un brazo y del otro al hijo. Esto es cuando es un adulto, es un hijo adulto, Sí, joven o adulto, ¿no? y además, muchas veces pasa que haz de cuenta que está el hijo y está con mamá y pues quiere a mamá o se va y se va con papá y el papá, pues es buen papá, ¿no? Pero el pleito es con la pareja. Entonces el hijo como que no le hace match lo que le están diciendo de la otra persona y dice, pero pues es que, ¿no? A lo mejor le dicen el típico, ¿no? Es que tu padre es un irresponsable o es que tu mamá solo quiere dinero o es que, ¿no? Entonces, pero cuando tú estás con la persona, a ti no te hace match eso. Entonces, de verdad eso daña mucho, ¿no? Como dices tú, perseguidor aquí o salvador acá, entonces, y el hijo, mientras está como pelotita de ping pong, entonces dile a tu papá, dile a tu mamá, oye, y ¿qué hace, por ejemplo? Porque un adulto joven o un adulto, pues puede salirse de allá, o sea, puede decidirse, es que ya no te Puede escucho. salirse, pero ¿sabes qué? A veces no. A No, a veces veces no. no, sí, es complicado. Sufren muchísimo, porque cuando eres un adulto joven, acuérdate que además de todo, antes de la separación, había como que toda una serie de roles. Entonces, si papá o mamá pagaba la colegiatura y de repente tú ejerces una lealtad por el progenitor contrario. A veces como adulto joven hay mucha presión, incluso económica. Entonces no vas a estar conmigo, entonces voy a hacer esto. O sea, realmente hay mucha presión en cualquier etapa cuando no se maneja bien. Totalmente. Pero la cuestión es, cuando eres un niño, o sea, Sí, no tiene recursos, así es. no hay recurso. Entonces, acá lo importante es, papás, si están escuchando esto, ya sea que tengas hijos chiquitos, hijos adolescentes, no usen eso. De verdad, hay otras estrategias que pueden utilizar y si no tienen idea de cómo, acudan a terapia, llámenle a Brendy, vayan a una sesión, porque si no lo quieren hacer por ustedes, háganlo por sus hijos, porque de verdad pueden generar consecuencias a la larga donde pueden dejar muy marcados y enseñarles a sus hijos que ese es el tipo de relación. Aunque tú Y eso digas, es que eso no se lo estoy enseñando a mi hijo, pues sí, sí se lo estás enseñando porque eso le estás diciendo qué es lo que puede hacer con su pareja, hablar re mal de la pareja y son patrones. Entonces, de verdad, si creamos conciencia de que nuestras acciones pueden dañar a nuestros hijos, a lo mejor usaríamos diferentes estrategias. Y por ejemplo, dentro de lo que estás diciendo, una de las estrategias que es bien importante y tiene que ver con lo que tú dices, es que no minimicemos el impacto de la ruptura. Esto es bien importante porque a veces también en este afán pues de minimizar nuestra culpa, porque en realidad es un dolor muy grande, es un fracaso, se vive como un fracaso y también se vive con mucha culpa, porque nadie quiere llegar a ese extremo y mucho menos nadie quiere dañar a sus hijos. Entonces, a veces minimizamos el impacto. Un duelo, una ruptura de una relación en un divorcio va a tener un impacto significativo en los integrantes, tanto en la pareja como en los hijos. Ojo, este impacto significativo no estoy diciendo que sea fatal, pero va a tener un impacto significativo en la persona, o sea, va a ser parte de su historia relacional sumamente importante. O sea, ya va a ser una historia de vida, como una marca de agua. Eso va a ser un evento importante y eso es importante que lo podamos asumir.
porque al no minimizarlo podemos dar diferentes espacios para validar las emociones. Otra cosa bien importante es, si tengo un hijo, con un hijo, si tengo más de un hijo, es importante que ambos padres comuniquen a los hijos en el mismo momento esta situación. O sea, hablar con todos los hijos al mismo tiempo y hacer esto por ambos padres. Esto es bien importante para evitar las triangulaciones y obviamente antes de eso se recomienda o haber ido a alguna sesión de terapia o de consejería o bien haber tenido un diálogo profundo entre la pareja si hay buena comunicación para generar un guión y poder entregar esto que vamos a comunicar desde una posición en la que ambos estamos de acuerdo, evitando esta serie de triangulaciones. También es bien importante respetar los procesos individuales y con esto va que si tenemos hijos de diferentes etapas de desarrollo, la forma como va a impactar y cómo va a afrontar cada hijo esto va a depender de la edad que tengan y la etapa de desarrollo que tengan. Y esto es bien importante porque hay que respetar estos procesos. A lo mejor el adulto joven empieza a salir más de lo que salía antes, a lo mejor el más pequeño empieza a hacer berrinche, a lo mejor el que está entrando en la adolescencia empieza a bajar las calificaciones. Y hay que entender que en esta etapa de transición es cuando más bien tenemos que tratarlos, cuando más pacientes tenemos que ser, porque también si tengo uno de 3 años, a lo mejor ya había conquistado su control de esfínteres y de repente empieza a tener regresión, es importante entender que esta parte del proceso individual hay que respetarlo. También en todo momento estar atento a no generar alienaciones parentales, a no estar triangulando. Se hacen lealtades, siempre en los sistemas hay lealtades, incluso en sistemas que funcionan muy bien, tú puedes escuchar que es que yo me parezco más a papá, es que yo me parezco más a mamá, es que somos 4 hermanos, pero yo y mi hermana tal nos llevamos mejor, aunque todos nos queremos, ¿no? Siempre hay estas lealtades. Como parte de estas lealtades va a ser casi inevitable. Decíamos hace un rato que una de las necesidades que hay es buscar un significado. Entonces va a ser casi inevitable que yo como hijo adulto o como niño trate de encontrar un sentido a lo que pasó. Entonces probablemente si yo he visto a mamá llorar y a papá no, pues yo me alíe con mi mamá o viceversa, ¿no? Entonces van a haber lealtades y va a ser muy importante este trabajo, porque es muy fácil decir, papá, mi padre engañó a mi mamá, entonces yo me alío con mamá. Sí, es fácil decir, o es fácil en el sentido de que es lógico y racional entender que tú no eres pareja de tu padre y a ti no te traicionó tu papá, fue una situación con la pareja, pero el hijo lo siente como una traición, lo siente como un atentado, porque hay una lealtad. Entonces sí creo que es importante también desde la parte de los padres tener un diálogo abierto con los hijos, pedir las disculpas que sean necesarias pedir, realmente esta parte de vulnerarse, darles un tiempo a que ellos también recoloquen la figura de papá o de mamá, además de la figura de pareja. Tienen derecho también a que ellos tengan su propia resignificación de lo que pasó. A lo mejor para mí realmente el que la regó fue mi papá o mi mamá y no voy a pasarme convenciéndote de que no fue así. O sea, también es importante que se permita que haya esta búsqueda de sentido. Pero si en el tiempo nosotros nos manejamos con esta madurez, con esta cortesía, con los límites importantes, porque cuando decidimos que vamos a afrontar una ruptura amorosa, es bien importante que los límites sean congruentes con esta decisión. Y en este universo de los hijos, ellos entiendan esto, ¿no? Si de repente, pues hay muchas, o sea, durante un proceso de ruptura, muchas veces hay muchas recaídas en las que los padres vuelven a tener contacto sexual o vuelven a acercarse a tratar de reconciliarse o intentos de reconciliación. Creo que esto es válido, pero es muy importante que si se va a hacer, pues sea fuera del universo de los hijos, porque esto realmente confunde. La parte sana es que si estoy decidido o decidida a generar una ruptura, un proceso de divorcio,
se conserven los lazos de amistad, pero ya no existan estos lazos románticos, ¿no? Incluso esto tiene que ver con los espacios, con el respeto a los límites, ¿no? A lo mejor antes podía entrar papá o mamá a la casa, ir hasta el cuarto y abrir los cajones. Si ya estamos en un proceso de ruptura y ya hay una separación, es importante que estos límites, incluso contextuales, no se den, porque si no, damos muchísima confusión. Y si en algún momento que pensamos una ruptura puede suceder, que al final decidamos que no, puede suceder, entonces también aquí es importante hablarlo y decirlo y comunicarlo. Entonces, aquí sí va a ser bien importante el ser esta responsabilidad afectiva con todos los miembros del sistema, va a ser imprescindible. Brendy, hablabas de los roles y definitivamente, o sea, haya una separación o no, normalmente sí tomas como que esta parte, más bien de lealtades, ¿no? O sea, como que siempre hay como esta afinidad. En mi caso, yo siempre fui más afín a mi mamá que a mi papá. Entonces, yo te voy a contar un poquito como introducción de la siguiente pregunta, porque creo que es bien importante que si hay un proceso de divorcio, por favor, explíquenle a sus hijos qué está sucediendo. Yo vengo de familia de padres divorciados y te voy a contar y les voy a contar cómo me enteré que mis papás se iban a divorciar. Me acuerdo que yo tenía 9 años y estaba parada en la puerta de mi casa y mi papá llegó, entró por su maleta, salió y mi mamá le dijo, explícales qué está pasando. Y mi papá se volteó y dijo, ¿qué? Es un divorcio, punto, nos vamos a separar. Metió su maleta a la cajuela, cerró su cajuela y se fue. Y entonces yo me quedé en shock, pero yo dije, ajá, o sea, ¿qué pasó aquí? Y yo no recuerdo que nadie se haya sentado a explicarme qué es lo que estaba sucediendo. Claro, hoy todo el panorama que tengo, pues ya como adulto lo puedo entender, pero esa niña de 9 años empezó a hacer como que un recuento y dijo, pues a lo mejor son cosas que yo hice que hicieron, que no les gustaron y que se fueron. Hoy en mi cabeza de adulto totalmente no tiene sentido, pero a los 9 años, la verdad es que yo sí hubo un momento en el que sentí culpa, que pasaron varias cosas que se supone que a lo mejor yo sentí que era mi responsabilidad hacer y pues no, y las razones del divorcio fueron otras totalmente, o sea, no tenían nada que ver conmigo. Sin embargo, yo mucho tiempo cargué esa culpa, pero nadie me explicó cuáles fueron las razones. Luego me enteré, ya sabes, que te agarran, que dile a tu papá, dile a tu mamá, y luego la verdad sale a la luz, ¿no? Pero nadie se sentó conmigo a explicarme la razón por la cual se estaban divorciando. Yo tuve ese sentimiento de culpa muchos años. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque viene una pregunta muy importante que si estás atravesando un proceso de divorcio, por favor, este es el momento en el que prestes atención para que sepas cómo explicarle a tus hijos. La pregunta es, Brendy, ¿cómo podemos explicar a los hijos el divorcio de una manera que les ayude a entender y procesar sus emociones sin cargarles con la culpa o con ansiedad? Bueno, aquí es bien importante, la experiencia que tú comentas es una experiencia muy dolorosa porque justamente, pues ahí en esa experiencia podemos contactar con uno de los miedos más grandes que tienen los niños, que es el miedo al abandono. Entonces, esta parte de sentir el miedo al abandono se potencia cuando se generan rupturas tan abruptas, tan repentinas, tan agresivas también, ¿no? También tenemos que recordar que muchas veces nuestros padres tampoco tenían los recursos emocionales y al final, pues también hacen lo que en su momento creen que deben de hacer. Niños, por ejemplo, pequeños de 4 años, de 3 años, normalmente responden de una manera más emocional. Puede ser que sea pues a través de más rabia, de berrinches, de regresiones, ¿no? Niños a partir de 6 normalmente pueden reaccionar con mucha depresión, porque hablábamos anteriormente que las etapas de desarrollo son importantes. Muy probablemente tú hablas de que a los 9 años sentiste culpa, entonces tienden como que a contactar con esas emociones más bajas. Los adolescentes normalmente una medida de afrontamiento que toman es como alejarse de los padres, es como muy evitativos, ¿no? Dependiendo. Entonces los adultos
muchas veces generan alianzas, les decía, toman posiciones y también tienen que hacer un ejercicio muy fuerte de recolocación porque les cuesta mucho darse cuenta que hay algo que aunque te pueden decir que se habían dado cuenta que la relación no era una relación sana, no esperaban muchas veces esta situación. Entonces, es importante, como dijimos, que a los hijos se les dé una explicación clara, esta explicación que no sea un monólogo de los padres a los hijos, que estén presentes ambos padres, que estén presentes todos los hijos, que en esta comunicación, como dije, no sea un monólogo, se permita la interacción, se les explique de alguna manera que están a punto de tomar una decisión que va a ser muy dolorosa, tanto para ellos como padres, como para los hijos, que a partir de ahora van a vivir en dos lugares diferentes, que vamos a tratar de que todo el bienestar y el orden que existía pueda de alguna manera recomponerse. Y en esto es bien importante porque los hijos van a tener dudas. Y sí va a ser bien importante darles a los hijos la seguridad de que estas rutinas de seguridad que tenían, estas rutinas de apego que tenían, se van a poder preservar a pesar de esa separación, ¿no? Y eso va a ser bien importante. Por eso también, a pesar de que se dé una separación, va a ser bien importante que los roles de los padres se sigan cubriendo, el tiempo de calidad con los hijos, estas rutinas que se tenían, si a lo mejor uno de los padres era el que iba a la escuela por ello, lo regresaba, a lo mejor otro era el que a lo mejor los llevaba a clases de inglés. Vamos a tener que hacer configuraciones para que los hijos tengan también estas rutinas que le brindan esa pertenencia. No se recomienda hacer cambios en estas rutinas también, justo en el momento en el que estamos anunciando esta separación. Es importante comunicar que los motivos de esta ruptura o de este divorcio no tienen nada que ver con las conductas de los hijos, que esto es una decisión que tiene que ver con la pareja, que probablemente ya no tenemos lo suficiente para continuar como pareja, pero sí tenemos todavía esta relación de cariño y amistad lo suficientemente fuerte para poder trabajar unidos por el bienestar de los hijos. Esto va a ser bien importante también, reafirmar en todo el momento el amor que sentimos por ellos, este amor incondicional que de alguna manera va a sufrir algunos cambios en el contexto de la rutina, de los roles, pero que ese amor está, el permitirle expresar dudas, porque van a haber muchas dudas y poderlos responder. De hecho, se sugiere que antes de tener esta plática podamos hacer un tipo de role-playing en terapia para que los padres ensayen y practiquen cómo comunicarían esto, sin que esto se vuelva un monólogo, pero sí sería algo importante que los niños y los hijos sepan que pueden saber. Y también generar una serie de tratos y contratos en el sistema de no generar culpables, de no generar triangulación, de tener esta parte muy abierta de cuando los hijos sientan que a lo mejor estamos triangulando o estamos sin querer teniendo un sesgo hacia el otro, lo puedan comunicar, nos comenten lo que les gusta, lo que no les parece, lo que les duele, lo que no les duele. Sí, sí va a ser importante tener esto. Hay que recordar que todo sistema familiar se recompone de varios sistemas. En este caso, pues la composición que era el sistema de pareja, que está compuesto por los miembros de la pareja, el sistema filial, que está compuesto por los hijos, las relaciones entre los hijos, y el sistema parental, que está compuesto por la relación de padres e hijos. Entonces, en este caso es el sistema de pareja, el subsistema de pareja, el que está sufriendo un cambio. Pero el subsistema filial sigue porque hay una relación entre los hijos y el subsistema parental sigue porque hay una relación entre padres e hijos. Entonces, esto de no es que toda la familia se esté derrumbando, sino que hay este subsistema de pareja es el que está sufriendo cambios y obviamente van a haber cambios y vamos a percibir una situación familiar, pero ustedes como hijos, como hermanos que son, tienen todo el derecho de continuar una vida armónica
y los roles y las posiciones también vamos a ir generando de manera muy suave, muy paulatina estos ajustes necesarios y los roles parentales de padres e hijos continúan con los cambios que vengan. Creo que es bien importante que los papás puedan ser vulnerables con los hijos, ¿no? O sea, Claro. obviamente yo entiendo hoy, vuelvo a lo mismo, de adulto, que la apertura, digamos, para poder ser vulnerables hoy por hoy con los hijos y este trabajo de las emociones y todo, pues hoy ahorita está como en un auge. O sea, hace 30 años jamás era autoritario, era yo soy tu mamá y yo soy tu papá y se hacen las cosas así y no importa. Pero hoy por hoy a esta época en la que ya estamos, pues ya hay muchas herramientas disponibles y ya podemos, pues, intentar ser mejores, ¿no? O sea, trabajar con nosotros y trabajar, pues, por el bien de la familia, ¿no? Cuando hay esta ruptura o cuando hay este divorcio. Y es importante ser vulnerables, o sea, que creo que genera más conexión con los papás cuando el papá se siente y te habla con el corazón y te dice, no, pues yo también le estoy pasando mal, o sea, va a ser una situación difícil, pero estamos juntos en esto y vamos a poder seguir para adelante, ¿no? Y porque luego hay situaciones en las que hay divorcios y se desajenan totalmente, esos son otros casos, pero estamos hablando de lo que es lo mejor para el sistema familiar. Y algo importante es no introducir cambios abruptos. O sea, estamos atravesando este proceso de separación, pero de pronto ya había mamá con otra pareja, o de repente ya había papá con otra pareja. Y también es importante el no atravesar cambios significativos también durante este proceso. O sea, además, porque yo voy a ir a vivir 1000 kilómetros lejos, te voy a cambiar de escuela. Entonces esto genera duelo sobre duelo sobre duelo. Sí, en esta parte va a ser importante que los padres asuman esa parte de la responsabilidad. Obviamente los padres lo viven como un fracaso, realmente lo viven con mucha culpa, tienen mucho miedo de que este fracaso que sienten como personal esté impactando y doliendo a los hijos. Pero sí va a ser bien importante que hagan lo posible por conservar la estabilidad, al menos en este primer momento, ¿no? Porque si no, a veces cuando minimizamos el impacto, queremos además introducir toda una serie de cambios. Es importante respetar el ritmo del proceso, las diferencias individuales, las etapas de desarrollo y ser muy responsables con las decisiones que vienen. En ese momento, la decisión fundamental es, lo acabas de decir, poder transitar esta situación sin perder la unidad en el sistema parental, padres e hijos, en esta nueva reconfiguración de familia. Sí, porque si no, luego, como dices, viene cambio sobre cambio sobre cambio y entonces duelo sobre duelo sobre duelo y entonces se termina siendo un duelo complicado y entonces se vuelve todo un, Claro, y perdón también la palabra, pero se vuelve un desmadre emocional. claro, y respetar también que cada uno de los miembros, hablando de los hijos, también van a tener alguna forma de afrontamiento, lo que decíamos anteriormente, a lo mejor el adolescente va a querer salir más, va a estar más evitativo, el niño pequeño va a tener conductas regresivas y a lo mejor la niña más grande de 8 o 9 años va a empezar a tener problemas escolares cuando antes no los tenía y de desempeño, y es importante estar ahí, no abandonar y amar más que nunca y prestar atención más que nunca y ser paciente más que nunca. Esto es importantísimo. Sí, se requiere una gran gestión porque es gestionar tu propio duelo y sostener el duelo de tus hijos, ¿no? Entonces, para eso, pues la neta es que vayan a terapia para no transitar esto solos, porque de verdad hace la gran diferencia. Cuando tú trabajas en ti, vas a tener las herramientas para poder apoyar y cobijar a tus hijos y que luego no termine siendo un desmadre emocional, Y la algo muy verdad. importante, cuando hagamos esta reunión para comunicar la separación, es importantísimo que ya lo hayamos meditado lo suficiente y que haya sido una decisión, ¿no? Es importantísimo, importantísimo. Para no estar jugando al que me voy a separar y luego a la semana siempre no, ya te Así es. perdoné y luego otra vez ya te sales de la casa y luego, Sí, y porque entonces acuérdate eso que daña así es, muchísimo. eso daña mucho la parte del apego, la parte del apego, esto deja secuelas en la parte del apego, ¿no? Ok. Bueno, Brendy, ¿alguna otra recomendación ya para ir cerrando?
Nada más contactar con nuestra humanidad, que muchas veces iniciamos proyectos personales con mucho afán, con mucha esperanza, con todo el amor del mundo, y a veces no, simplemente no funciona, no funciona. Y que hay que tener esta autocompasión, porque en realidad es doloroso, y ya de entrada es doloroso como también para empezar a culparnos y a juzgarnos. Hay que tener mucha compasión, mucha autocompasión y mucha compasión también por las personas a las que esto va a impactar. Pues muchísimas gracias, Brandy. Como siempre, todos nuestros episodios nos vamos con información de valor y con muchas herramientas. Y creo que este es un tema muy interesante y muy importante para compartir, para dar a conocer. No porque esperemos que la gente se esté separando, pero es importante que si la gente se está separando, sepa cómo hacerlo y sobre Así todo es. cuando hay familia de por medio, ¿no? Entonces, hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like a este episodio, compartirlo con quien crees que le pueda ayudar, porque al hacerlo nos apoyas a continuar con este tipo de contenido y alcanzar cada vez a más personas. Así que, Brendy, muchísimas gracias. Gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.